¡Al abordaje, zánganos malolientes! ¡Que ya va a zarpar la nave de los locos! Y bienvenidos a la nave de los locos, amigos, aquí Ricardo Villanueva reportándose. Amigos míos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Desde aquí se reporta el idiota Jesús Betancourt, con el gusto de siempre saludarles hasta sus casitas. Y de este lado, Adelante, Mel por favor. Ortiz, también bastante contento de estar por acá, pasando por estas aguas que seguramente nos van a traer recuerdos, ¿no? De tiempos pasados que esperemos O presentes, güey, que... ¿no? También hay O recuerdos. futuros, O futuros, pospretéritos. sí, es lo más. Pospretéritos también Exacto, poder. güey. copreteritos, sí, claro. Pues amigos Sí, míos, claro. ¿de qué será de esto que estamos hablando? Amigos, ¿de qué vamos a hablar? Precisamente hoy el tema que tenemos, amigos míos, es pasados pluscuamperfectos. La nostalgia, güey. Nuestro tema de hoy es la nostalgia, güey. Qué chingón. No, pues seguimos aquí en las turbulentas aguas del laberinto de la mente, amigos míos, sin poder descifrar una chingada y más bien cada vez desesperándonos más y tal vez accediendo a justo esto que decíamos, ¿no? Cuando los caminos de la mente se encuentran, además de revueltos, se encuentran enredados, es Ujú. como un pedo. Es un pedo muy cabrón. Ok, en pocas palabras, estábamos hablando de qué chingas son los trastornos mentales, las enfermedades mentales, de la ansiedad, o sea, de todo eso que tiene que esconder la mente o que no sé si se tenga que esconder el hecho de tener alguna afección o algún problema mental, porque fíjense que estaba reflexionando en esas cosas, ¿no? Hablamos el capítulo pasado acerca un poquito de esta clasificación que se puede hacer de las enfermedades, ¿no? Donde si son enfermedades mentales, trastornos, problemas, ¿no? Pero también estaba yo pensando en esta situación de cómo se comprende, o sea, cómo la banda toma una enfermedad mental, un trastorno mental. ¿Cómo el común denomina, por ejemplo, tener esa parte de ansiedad, de depresión, o incluso ya una psicosis, ya, o lo que es llamado un trastorno disociativo de la realidad, la locura, ¿no? Esa parte muy cañona que es el loco, porque cualquiera que esté enfermo mental es loco. Pues es que habría que meterte en un chingo de definiciones, ¿no? Habría que abrir un diccionario para empezar, como para empezar a acceder al, digamos, como al desentrañamiento de este misterio que es el lenguaje, para empezar. Y después de eso, ya meternos a un pedo más de conceptos, digamos, a lo mejor clínicos o científicos, ¿no? Ya en profundidad. Porque cada quien seguramente entiende cosas diferentes por locura, ¿no? Tal vez, creo que el término está muy, como es muy gratuito, güey, de repente, ¿no? Se torna como en un término muy poco valorado, infravalorado es la palabra que estaba yo buscando, Ok, eh, porque ya cualquier cosa es loco, güey, ¿no? O sea, eres muy Hasta loco, la eres nave un de güey los muy loco, locos. sí. Imagina, cualquier pendejo estaba loco, güey, ¿no? Imagínate, tendría que ser nada de los pendejos, güey, y no aquí creyéndose loco, güey, ¿no? Eh, Creo que justo la banda ya interpreta como que todo es locura. Todo lo que no va de acuerdo a lo que él percibe como un buen patrón de comportamiento, ujú, lo considera locura, ¿no? Si alguien, no sé, güey, ¿cuántas veces has escuchado que no, es que mi exnovio estaba bien loco, güey, por eso lo dejé, ¿no? ujú. Y no es que tuviera depresión, no es que tuviera, a lo mejor, ¿cómo es esto de personalidad? Múltiple. Sí, pero tiene un nombre más científico, ¿no? Y menos Trastorno disociativo Trastorno de la disociativo. personalidad. disociativo era la palabra, de la personalidad. Entonces, no, simplemente el güey era un celoso, güey, ¿no? O simplemente el güey Pero ya hay un tomaba un término, chingo, güey, celotipia, o güey, jugaba un chingo cartas, alcoholismo, güey. ¿Cómo? ludópata. O sea, de todos los problemas que dijiste ahorita, hay un término clínico, ¿no? O sea, dijiste que era celoso, celotipia. Dijiste que que bebía mucho, alcohólico o alcoholismo, que apostaba mucho, güey, ludópata. O sea, esa es la clasificación, güey. Justo, O sea, pero el Pero, asunto aquí lo es, que en el ¿qué de fondo, lo eso? que en el fondo está diciendo Richie es que seas lo que seas,
en algún momento tú vas a caber dentro del manual, porque Exacto. todas las conductas que están ahí descritas, en algún momento uno se termina por identificar ahí, y no es que eso sea correcto o que sea incorrecto, es que es una cosa bien curiosa y bien interesante, ¿no? Porque cuando empiezan a clasificarse, o cuando empieza a aparecer ese tipo de locuras, ¿no? O sea, porque el término como que locura nunca ha sido como un término fijo, ¿no? Pareciera que siempre ha tenido sus matices, siempre ha ido cambiando. En algún momento los que eran encerrados como locos, ¿no? Eran pues los vagabundos, eran los que estaban girando, no sé qué estaban haciendo. No. Supongo que- Es que Jesús. Tengo una pregunta. Espera, es que Jesús ya dio como cierta parte de inicio de esa respuesta. Desde que algo ya no es normal, desde que algo ya no entra dentro de una conducta o un comportamiento normal. En ese momento, yo creo que a través de la historia de la humanidad, cuando alguien no se portaba como el status quo pedía, o sea, como toda pues sí, toda la banda, toda la corriente, en ese momento empezó a ver el loco. Exactamente, Pero, empezó a ver el loco, empezó a ver desde ahí toda la clasificación Entonces- hasta la que tenemos hoy en día. Entonces la psicología simplemente es moral. La A ver, psicología simplemente va a ver. Antes de Ajá. eso, se me va a ir. Sí, se me va a ir la pregunta. la deducción de eso sería decir la psicología es moral. Que se te vaya la chingada la pregunta, dice, me importa. Ajá, exactamente. ¿No? O sea, te vale madre tu pregunta, güey. La psicología es moral. está bien. Ajá, ok. No, espera. Es que mi pregunta es si, para empezar, o sea, estamos analizando un término del que yo tengo dudas en tanto el origen, digamos, ¿no? Porque yo quiero saber si de verdad, de manera clínica, existe el término de locura para aplicarse a un paciente. O sea, ¿alguna vez ha habido un diagnóstico de un psicólogo psiquiatra cualificado para decir, güey, lo que usted tiene es locura, ¿no? Y que el diagnóstico sea, este güey está loco? Yo creo Ujú. que eso no existe desde mi conocimiento totalmente a priori del tema. No sé absolutamente nada de lo que estoy hablando. Entonces, desde ahí yo creo que el término locura podría estar errado, güey, ¿no? O sea, no debería de existir en realidad. Sino, Ajá. más bien, eres un celópata, un alcohólico, un adicto, y además eres un ludópata, güey, ¿no? Jamás tendría que decirse a alguien estás loco, güey, porque la locura en Ujú. realidad no existiría, güey, ¿no? Bajo ese esquema de psiquiatría, sí. Bajo ese esquema de la clasificación del psiquiatra, sí. No sé si históricamente por ahí se utilizaba O sea, el ¿un término psiquiatra locura sí para dijo alguna englobar vez todo eso. ¿Está loco? Históricamente yo creo que sí, en algún momento alguien dijo que el diagnóstico de la locura es esto. Pero, sí, tal vez No. sí, pero yo creo que ahora yo creo que no. O sea, yo creo que ahora no la locura no es un término, o sea, no es un Clínico, parámetro no. clínico, ¿no? O sea, no se dice, este está Sino loco. que más bien debería Justamente- ser hasta descartado, güey. Porque pero yo cuánta creo que gente la hay locura que cuando tiene- tú le dices tiene "Te su vas a tomar peculiaridad, terapia", te dicen, si no estoy loco, güey, ¿yo para qué voy a ir al psicólogo? ¿no? Claro. Y entonces, todo el comportamiento que se tiene entra justo en, no voy a decir yo lo de entra dentro, pero entra en una clasificación, lo que sea que hagas, güey. Sea positivo, sea negativo, le hagan bien a tu familia, a tu país, a tu ser, vale madre, güey. O sea, si tú estás en cierta conducta, ya estás entrando en la clasificación de algo, güey, de lo que sea. Que cualquier extremista diría entonces que todos estamos locos. Claro, Sí. claro. Sí. O cualquier poeta, güey. O no sé. Exacto, o a lo mejor cualquier poeta, ¿no? Porque a lo mejor sería interesante sí decir que todos estamos locos, ¿no? Pero no necesariamente decir Y locos, además es correcto, güey. decir, estamos trastornados. Yo creo que hay una diferencia entre la clasificación psiquiátrica que habla de trastornos a la terminología de la locura. Y ahí hay toda una concepción de por medio, que eso es lo interesante de cuando uno ve la cuestión como histórica, ¿no? O sea, porque la vez pasada estábamos nosotros hablando de la ansiedad, pero la ansiedad como tal, ¿cuándo De la empieza a aparecer? De la ansiedad. La ansiedad, vértebra, no te vengo manejando el dato correctamente. ¿Por qué ahora tanta ansiedad? ¿No? ¿Por qué ahora tanta remitirse, depresión? entonces, habría que remitirse entonces a una definición histórica, ¿no? Lo que decía Mel ahorita.
habría que Ujú. investigar, más bien estoy mezclando como las El respuestas origen ambos. de la ansiedad. Habría que, exacto, ¿cuándo se acuñó el término de locura? ¿No? Para Ujú. empezar. Y entonces, ¿a qué se refería entonces la locura? ¿No? Porque probablemente lo que ha pasado es que esa locura se ha ido desmenuzando y se ha ido clasificando porque no, se entiende que no es igual que de otro, güey, ¿no? Entonces, se fueron como disgregando esas partes, se fueron analizando y se fueron clasificando y ahora se conoce como trastornos, ¿no? Es Probablemente que, sea esa una parte de la evolución del término. Y es por eso que el término generalizado, que es la locura, ya no debería de usarse, porque entonces no todo mundo cumple con los mismos parámetros. Claro, por ahí, por ahí voy a decir algo, tal vez sea una pendejada como todo lo demás, pero la cosa es que desde que hubo esa clasificación, por ejemplo, de parte de la APA, pues yo creo que de la ansiedad, no sé, se puede hacer una línea histórica que no abarca más de 100 años. Yo creo que, Ok. o sea, no sé, siento que es no. que, es que Es justamente por lo que eso que yo, no nos entendemos, porque todo está justo en lo que yo, pañales, toda la investigación. es que eso es muy interesante, porque lo que tú estabas diciendo ahorita, Jesús, es que es como una línea evolutiva, ¿no? Como una línea que va, obviamente parte de una cierta ignorancia y va creciendo en una especie de progreso que va a llevar hacia la verdad, hacia una cuestión como cada vez más cercana y de conocer más justo esta gran diversidad y clasificación de lo que serían las enfermedades mentales, así como pasa con las enfermedades corporales. Pero la cuestión es que lo que uno va descubriendo cuando uno ve hacia la historia es que no es una cuestión que sea propiamente evolutiva, sino como que depende de cada tiempo y como que cada tiempo tiene toda una concepción que establece toda una relación en torno a esas cuestiones que tienen que ver con la locura. Entonces ahí es cuando todo es como, a mí me parece que esa es una cuestión muy, muy interesante a considerar, porque ahora nuestra concepción de la locura ya parte de las concepciones pues también bastante duras, ¿no? Muy interesantes como las neurociencias, ¿no? O sea, Claro. como las ciencias cognitivas, y habría que ver qué es lo que ahora está estableciéndose desde ahí para tratar de pensar entonces qué son los trastornos, ¿no? Que también es una cuestión Y que sería probablemente bien interesante. se sepa que los trastornos tampoco son generalizados, ¿no? Entonces, de Exacto. repente, a lo mejor al paso de 80 años, los trastornos que hoy se conocen como tal, mañana, bueno, en ese tiempo van a ser también desmenuzados y cuando tienes este y este y este, no sé si tienes ese trastorno y no sé si yéndonos hacia atrás podríamos de nuevo asegurar que en algún punto históricamente estamos locos, güey, ¿no? Cualquier trastorno, o sea, de todo lo que se ha venido desmenuzando desde ahí como ramificaciones, seguimos nosotros cumpliendo con eso y eso es lo que hace la personalidad. Habrá alguno Ok. que tenga ahorita un trastorno que se descubrió en el 23, güey, y otro que tenga Ajá, un trastorno nuevo, güey, ¿no? Algo que no se sabía que existía. Y por eso Sí. todo el tiempo yo, la yo tengo, clasificación Eso, también eso está bien está chingón. yo Sí, tengo sí. una pregunta, esta disculpa, Chuch, pero va dirigida a Mel. Ahora, Melito, ¿tú sabes cuáles fueron, o sea, yo no lo sé, yo lo desconozco y quiero investigar más sobre ello, pero cuáles fueron las primeras clasificaciones de enfermedades? No sé, por ejemplo, en los griegos. Los griegos tenían clasificación de personalidad, sí, pero de pues ya estaban enfermedades, las de personalidad, yo creo que eran las más cercanas, ¿no? O sea, hay mucho de lo ajá, hipocrático ahí sí es muy importante. pero eso, por ejemplo, de la melancolía, ¿no? La aflicción, Es que, mira, por este, ejemplo, la melancolía, de la justamente desde melancolía. cuándo existe la ujú, melancolía. O sea, la melancolía ya es ha cambiado, obviamente, no siempre ha sido la y misma evolucionó melancolía, ¿no? Pero, a la depresión. pero ha tenido, o sea, tiene una historia en la psiquiatría y en la clasificación del entendimiento del comportamiento humano, de- milenaria, ¿no? O sea, pareciera que siempre nos hemos deprimido, siempre ha habido esta Sí, exactamente. propensión O como sea, Es que tal a vez lo justo oscuro, a lo... me hace pensar en que, o sea, llegar como a una conclusión, digamos, como gramatical, o no sé, esto tiene como ramas también. Me hizo pensar eso, que entonces las cosas en realidad no existen, sino hasta que se les nombra, ¿no? Nada tiene una existencia, sino hasta que alguien lo nombra, o sea, esto suena como a la contraparte de basta que alguien me piense para hacer un recuerdo, ¿no? Pero ajá. está muy cabrón porque dices, antes parece que nos hemos deprimido desde hace muchísimos años, ¿no? Y seguro que sí, güey, pero antes no sabían lo que Pero no sentía, no sabías, sabían qué era eso, güey. no era la depresión, güey, ¿no? Entonces, Ajá. a la medida en que se va explicando la ciencia,
los términos tienen que evolucionar y tienen que cambiar por antonomasia, güey, porque sí, porque así lo exige la evolución. Lo que está muy chingón de ahí es que en la medida en que esos términos cambian, entonces cambias tú. Porque, claro, no había forma de que tú antes pudieras percibir y saber como tener toda esta relación con ese objeto, pero cuando ya la tienes tan desmenuzada, cuando ya la sabes tanto, ya tú eres ahora eso, ¿no? O sea, antes no había la posibilidad de ser ludópata, ni de ser celópata, ni de ser... No había todas esas posibilidades porque no estaban en la clasificación, aunque eso estuviese ahí. Ajá. Así como en algún momento, cuando Michel Foucault está haciendo sus investigaciones, dice, pues el homosexual es una creación reciente, al igual que el niño, ¿no? O sea, porque uno diría, no mames, ¿no? Pues los homosexuales y los niños han existido seguramente desde la historia de la humanidad, desde que existimos, ¿no? O sea, los niños seguro, ¿no? Pero el papel de, ¿no? O sea, el papel de dentro de la realidad. Tal cual el discurso de lo que es ser un niño, eso es una creación reciente, igual de lo que es ser un homosexual, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante. Ok. Fíjate, o sea, incluso el ser humano. Cuando el humano se asumió podemos decir, humano, y ese es el nacimiento de la humanidad. No en realidad claro, con los homínidos. Exacto. En el momento en que el humano dijo, soy humano, ahí nació la humanidad, güey, no antes. Antes nació una suerte rara de entes que andaban por ahí, güey. ¿Y ya vieron cómo llegamos a la verdad? O sea, se dan cuenta que lleva una consecuencia bien. El perro para sí mismo no existe, güey, porque no sabe que es un perro, güey, no dice yo soy un perro, ¿no? Claro. Entonces, pero eso que tú dijiste tiene una consecuencia muy cabrona también, porque si decimos aquí nació la humanidad, eso quiere decir que también puede morir lo que es esa humanidad, ¿no? En tanto el discurso de la humanidad, que solamente es uno de los discursos más de todo lo que se ha producido en la historia de lo que son estos homínidos, bipedestados, pensantes, ¿no? Emocionales. No, o sea, neta, perdón, pero no somos nada, güey. No, es que yo pensaba hace rato que la enfermedad existe entonces en el momento en el que es llamado trastorno. El trastorno se crea en el momento en que es llamado trastorno, pero eso no quita que antes hubiese algo que no se asemejara con el mismo patrón de comportamiento que es y disfuncional para para el resto de la sociedad. Para el resto de la sociedad, mismo, exactamente. Y que eso es lo que la psicología pues trata de no verlo como moral, ¿no? Sino de decir una parte aquí, o bueno, la psicoterapia por lo menos, a tratar de modificar ciertas actitudes o ciertos estresantes o partes del contexto que puedan llegar a desencadenar estos trastornos, pero no quiere decir que sea lo único. Claro, pero se entendió porque yo decía que se deducía que era moral, porque lo que estábamos diciendo es que dependía únicamente del tiempo, la determinación de qué era lo normal y de qué no era lo normal, lo cual pertenecería a un ámbito pues, de la convivencia entre nosotros, ¿no? Entonces la psicología es moral. Y entonces es una cuestión ahí como muy, muy curiosa, porque entonces yo entiendo que la psicología tendría que partir de cuestiones también clínicas, ¿no? En tanto, si está en la psicoterapia y cosas por el estilo. Y entonces ahí quizá no se trata tanto de lo moral. Yo creo que las clasificaciones lo que buscan es justo delimitar aspectos lo más objetivamente posibles para poder establecer criterios claros y poder tener claridad en lo que vas a diagnosticar, ¿no? Pero sí es una cuestión bien problemática más allá de la misma clasificación en sí. Ahora, yo tengo una pregunta. Sí, porque no es lo único que entra en el proceso de estar loco, digamos. Exacto, exactamente. Hablábamos la vez pasada de las cuestiones químicas, ¿no? Y ahí se rompe. Ahí es exactamente donde se rompe, porque también es una cuestión física, no solamente moral, ¿no? Entonces, ya ahí no podríamos tener solamente ese lente sobre la definición o sobre el significante, ¿no? No habría forma. No podríamos empezar a atacar el tema por ahí, o bien si ya se ha empezado a atacar por ahí, podríamos atacarlo ahora desde otro tema del que yo no sé un carajo. Es que, no, pero es que... Perdón, amigo, por favor. No te preocupes, es que aunque Chuch diga que no sabe ni madres, sabe mucho, pero desde una postura más empírica de que, güey, conoces a personas que a lo mejor tú no conoces o tú no sabes que tienen trastorno por bla, 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 y de repente si alguien te llega y te dice, oye, mira, me presento, soy fulanito de tal, y yo tengo esquizofrenia, yo te conozco a ti y yo sé cómo tú vas a reaccionar. Tú no vas a reaccionar de la manera como así como que, no mames, y que o sea, te va a interesar que esta esquizofrenia,
Es que no Pero mames, por no, supuesto, güey. Si yo conozco a alguien que es esquizofrénico, depende en qué grado de esquizofrenia esté, güey. He convivido con esquizofrénicos de cerca, de muy cerca, güey. En el hospital donde estamos haciendo el servicio, ajá, cabrón, yo los vi de muy cerquita, güey. Entonces me interesa un chingo. Tengo que platicar con una señora que tenía esquizofrenia. Y fue la cosa más interesante del pinche mundo, güey. Porque hay mucha gente que sin duda se espanta, ¿no? Porque ven en una Qué película, güey, o cabrón. en una serie, que un esquizofrénico es agresivo, güey, que es no sé, como reaccionario, güey, que es Que se violento. puede Y votar, ¿no? no, Ajá. exacto, y Ajá. no es cierto, güey. O sea, seguro que hay muchos que sí, pero como Pero no, decíamos, no sí, todos sí, entran en la misma claro. característica, güey. Yo, Entonces, yo, fíjate, hay de todo. yo quería decir algo que no quería que se me olvide, amigos, porque ya saben que mi memoria está ciertamente trastornada y no retiene mucho tiempo. Lo amnesia que, selectiva se le a- llama, güey. a- lo que estabas diciendo tú hace un momento, amigo Jesus, de qué tanto estamos determinados también por la parte química. Ahí hay cuestiones que son muy, muy interesantes, ¿no? Desde la genética, ¿no? Desde justamente la liberación de ciertas sustancias químicas ahí del cerebro, ¿no? Que son muy, muy importantes y que cada vez se ve más cómo están relacionadas con ciertos trastornos, ¿no? Por ejemplo, con las psicopatías, ¿no? Con las esquizofrenias, bueno, con la psicosis, a pesar de que no han terminado de ser del todo concluyentes, ¿no? Todavía no hay una respuesta así como que, ¡pum!, ya lo supimos, ¿no? Ujú. Todavía hay como unos enigmas muy curiosos. Hace poco yo estaba viendo un programa en donde estaban hablando de qué tanto de verdad influía eh, la presencia de ciertos genes para las depresiones, ¿no? Entonces ellos comentaban que hay un cierto gen así muy, muy peculiar que si llega a faltar te hace mucho más propenso a padecer depresión. Lo que era muy interesante es que a pesar de que lo tuvieras, no era necesario que la desarrollaras. Si te tocaba un ambiente favorable que cubriera las características como, no sé, básicas de la protección, ¿no? Del amor, del cuidado, que permitiera como cierto tipo de desarrollo sano, no aparecía la depresión, a pesar de que tuvieras tú esta cuestión con este gen. Y entonces ponían algunos ejemplos de cómo esto estaba relacionado y pues las conclusiones que dan los científicos es que la química es sumamente relevante, está totalmente presente, ¿no? Los genes están totalmente presentes, pero el ambiente sigue siendo buena parte de la determinante del desencadenamiento o no del trastorno, ¿no? Porque también yo pensaba, bueno, pero si decimos que es uno entre muchísimos que te pueda tocar ese gen, ¿cómo nos explicamos que cada vez hay más depresión? O sea, si estamos diciendo, tiene que ver con este gen, pero resulta que ese les toca a muy pocos, entre miles, ¿no? Ujú, Pero ujú. resulta que cada vez Pero se también eso, diagnostica y también la aparece más la genética, depresión. es que también en todo caso podría ser parte de la misma evolución, pero ahora aplicada a la genética, güey. Porque las Sí, cuestiones genéticas de ellas tampoco se sabe mucho, güey. O sea, con todo lo que se sabe ahora tampoco se sabe todo. Entonces seguramente que ha Claro, evolucionado al mismo tiempo y se ha disgregado por la población mundial, si es que fuera eso, si es que fuera genético también. Eh, y entonces ese gen, pues también ya lo tiene mucha más gente que antes, güey. Porque al ujú. mismo tiempo que todo evoluciona, eso también, güey, ¿no? La enfermedad o el trastorno o el padecimiento psicológico del que se esté hablando ha venido evolucionando de la misma manera. Ok. claro. La cuestión es cómo se construye la genética con el ambiente y el ambiente con la genética, ¿no? Y Es están que como en una cuestión ahí. yo lo veo también de parte de la parte, de parte de la parte. Porque hoy tengo un problema Parte con la de la palabra parte. parte. Exacto. Hoy estoy redundante. Hoy redundo. Eres mi Ok, por ejemplo, güey. Ese es mi por ejemplo. ok. Eh, Fíjense que viéndolo desde una situación más o menos como hereditaria, incluso con la parte genética, yo así me he puesto a pensar porque eh, en algún momento yo le pregunté a mi mamá, ¿no? O sea, ¿qué pacientes psiquiátricos había en la familia? Y no solamente así tíos o demás, sino también así como en la familia extensa. Entonces, en algún momento, pues a mí me comentaron que mi bisabuela estuvo en la Castañeda, ¿no? O sea, estuvo así como de entrada por salida, En la pero banda, estuvo güey. en la Castañeda por depresión. Andas, sí, o sea, hizo casting y no se quedó mi bisabuela. ¿No? O sea, pues es que dijeron que ya no iba acá a rockear tan duro. Entonces, pues así de entrada por salida, por una situación depresiva y con una despersonalización, bueno, una parte medio
alucinaba mi bisabuela, ¿no? Y yo me acuerdo, mi abuelo paterno, pues, también tuvo demencia senil, ¿no? Entonces yo dije, chales, ¿no? Voy a ser yo, va a ser mi hija, van a ser mis papás. O ¿Acaso seré sea, yo maestro? exactamente, como esa línea de decir, ese gen, porque ahí digo, o sea, mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, que tuvo demencia senil, y también si se va a seguir como esa línea, o en algún momento, pues sí, voy a tener una parte de demencia, pero ya entendiendo como ese desgaste del cerebro, digo, mi predisposición genética a tenerlo influye, sí, pero ¿qué otros factores van a venir así del ambiente a desencadenar que en algún momento en mi vejez, pues me vuelva así me deschavete? Sí, y también seguro que determina no nada más, o sea, el momento de tu vejez, sino pues de repente algo que ocurre, lo que sea, en el ambiente, todo lo que te rodea, lo destapa. A lo mejor no estabas predispuesto, pero te iba a pasar a los 80 años en el tiempo regular, ¿no? Pero algo Ujú. pasó en tu infancia que te lo destapó antes, güey. Y entonces, también eso es algo muy cabrón de adivinar, eso no se puede adivinar, no vas a saber qué reacciones va a tener alguien o qué va a desarrollar alguien conforme a lo que le va pasando en la vida. Y lo que yo Ujú. creo que sí sería una estupidez, así una tremendísima locura, güey, es que no le dieran like a este programa, que no siguieran al canal, que no le dieran ahí a la campanita de las notificaciones para que sepan cuando subimos contenido nuevo, que no nos siguieran en Facebook, que no nos siguieran en Instagram, que no nos escucharan en Spotify, en Deezer, en Spreaker y en todas esas cosas, y no dejaran sus comentarios. Así que eso es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias. Faltan Despide usted, muchas cosas que... Betancourt. ¿Está cubierta? Sí, este laberinto no se sale fácil, yo se los dije desde el principio. Es Con el complicado. gusto de siempre, amigos, No es pásenla fácil, no es fácil. muy bonito. Desde aquí, Ricardo Villanueva, pues bastante confundido y despidiéndome. Y de este lado, Mel Ortiz, esperamos haber repercutido en su ánimo y que pasen ustedes muy buen día, buena tarde, buena noche. No, mames. Dejando que repercute en mi ánimo, cuando el estado anímico ¡Ya cállense, pendejos!